Este video es una recopilación de la primera temporada de Egipto, más bien la primera mitad, como la más larga será dividida en dos. Esto mientras voy adquiriendo y procesando material nuevo. Espero sea de su agrado. De los dioses locales egipcios. Una gran causa de confusión es que en todas las grandes ciudades del Egipto superior e inferior la religión tomó apariencia de lo que podría casi llamarse una forma local. Por ello, los grandes dioses de cada país se conocieron con nombres diferentes en cada hogar o provincia, sus rituales eran peculiares e incluso las leyendas de sus orígenes y aventuras adoptaron una forma diferente. También muchas de las grandes ciudades poseían sus propios dioses especiales, y a estos a menudo se añadían atributos de una o más de las más grandes y populares formas de divinidad. La fe de la ciudad que era la residencia real se convirtió en la religión por excelencia del reino entero, su templo se convirtió en la meca de todos los buenos egipcios, y su dios era como siempre que se obtuvieran estas condiciones, el Júpiter del panteón egipcio. Podía esperarse que cuando Egipto alcanzara una uniformidad de cultura, arte e independencia nacional, su religión, como en el caso de las demás gentes, también se volvería uniforme y simplificada. Pero nunca se obtuvo dicha culminación. Incluso los intercambios extranjeros casi fracasaron completamente en categorizar el conservadurismo religioso del sacerdocio y las gentes. Efectivamente, puede decirse que la gente se mostró más conservadora que los sacerdotes. De cuando en cuando, surgieron cambios en la política religiosa, diferenciación en la leyenda, los textos hieráticos de varios colegios de sacerdotes o lejos de la fuente de religión, el mismísimo soberano, pero nunca se hizo un cambio que fuera diferente al clamor popular a menos que no fuera un cambio a un tipo más antiguo. Efectivamente, al avanzar las dinastías presenciamos el espectáculo de un abismo teológico que crece entre los sacerdotes y las gentes, los primeros volviéndose más idealísticos y los segundos quedando fieles a la apariencia exterior de las cosas, a lo simbólico, como antiguamente. La evolución de la religión en el Egipto antiguo debió seguir el mismo curso en otras razas, y cualquier hipótesis que intente explicarla de otro modo no tendrá ningún éxito. En años recientes, se han publicado muchas obras de egiptólogos eruditos que pretenden proporcionar un estudio más o menos amplio de la mitología egipcia y descifrar sus significados más profundos. Sean cuantos sean de admirables como arqueólogos o traductores de los textos jeroglíficos, los autores de algunas de estas obras están poco preparados para tratar con las dificultades mitológicas. Para asegurar un éxito en la aclaración mitológica es necesario tener una forma especial, así como una familiaridad prolongada con el fenómeno de la religión primitiva, en sus muchas y diversas formas. Por ejemplo, en la obra de un conocido egiptólogo extranjero se hace una confesión franca de la ignorancia con respecto a los procesos mitológicos. Pretende presentar la religión egipcia como aparece ante un observador sin prejuicios que no sabe nada sobre la ciencia moderna de las religiones. Otro egiptólogo de primera categoría escribe sobre el tema del totemismo de la forma más elemental y declara que dicho sistema jamás existió en el Valle del Nilo. Pero estos temas se tratarán donde es debido. Empezando con las formas de las culturas inferiores, formas probablemente procedentes de África, la religión más antigua de Egipto persistió con fuerza hasta el periodo Hykso, después de lo cual se puede encontrar la religión oficial del país en una u otra forma de la veneración del sol. Es decir, en algún momento dado todas las deidades principales del país se amalgamaron o se identificaron con la idea central del dios Sol. La religión egipcia de los imperios medio y antiguo era tanto una cosa de invención filosófica como lo fue luego el mito griego, pero, por lo que podemos juzgar, no fue tan artística ni tuvo tanto éxito. Porque, en tanto que encontramos numerosas alusiones a los mitos definidos en los textos, rara vez encontramos los mismos mitos en la literatura egipcia. Efectivamente, nuestra principal fuente de los relatos religiosos egipcios es el de Iside et Osiride de Plutarco griego. Se supone que los mitos eran tan conocidos popularmente que relatarlos para el uso de gente tan sumamente religiosa como los egipcios habría sido innecesario.
Sin embargo, la pérdida para la posteridad es inmensa y, careciendo de una crónica completa de las hazañas de los dioses egipcios, solo podemos andar a tientas en los temas textuales y afines para obtener una información que, en su totalidad, solo presenta una apariencia de solidez y comprensión. El animismo. Se ha admitido que los antiguos egipcios, igual que otras razas anteriores, no podían evolucionar una religión a menos que no fuera mediante los procesos habituales del crecimiento religioso. Por tanto, mediante unas pistas más o menos fuertes descubrimos que atravesaron una fase conocida como el animismo o animatismo. Algunos mitólogos se refieren a ciertas formas de creencia como preanimísticas. Pero estas no están todavía lo suficientemente definidas como para permitir una clasificación exacta. Esta es la creencia de que prácticamente todo objeto del universo que rodea al hombre tiene un alma y una personalidad iguales que él mismo posee. Al comienzo de tener conciencia, el hombre formuló la creencia de un alma, el segundo ser misterioso en que creen incluso las razas más degradadas. El fenómeno del sueño, el regreso de la conciencia después del sueño y las extrañas experiencias de la vida y las aventuras en el mundo de los sueños mientras se duerme, llevarían a los primeros hombres a la conclusión de que poseían un doble o segundo ser, y fue tan solo una extensión de esa idea lo que hizo que el hombre supusiera que esta segunda personalidad seguiría existiendo después de la muerte. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que los primeros habitantes de Egipto pasaron por esta fase? Aparte de la creencia en el alma humana, la condición animística de la mente ve en cada objeto natural una entidad viviente. Por tanto, los árboles, los ríos, los vientos y los animales poseen todos el don del pensamiento y habla racionales. ¿Cómo es posible probar que los antiguos egipcios creían que dichos objetos poseían sus propias almas, individualidades conscientes? Primero, una primitiva creencia egipcia sostenía que el mismísimo hombre poseía un alma. El símbolo egipcio para el alma, Bea, es un pájaro con cabeza humana. Ahora bien, la idea del alma como pájaro es muy común entre los salvajes y los bárbaros de baja categoría. Al hombre inculto el pájaro resulta siempre incomprensible debido a su habilidad mágica de volar, su aparición en el cielo donde moran los dioses y su canción, que casi parece que habla. Del pájaro, el salvaje formula la idea del espíritu o del dios alado, el mensajero de los cielos. Por ello le son dadas alas a muchos seres sobrenaturales en todos los sistemas mitológicos. Muchas tribus indoamericanas creen que los pájaros son los espíritus visibles de los muertos. Los Powhatans de Virginia creían que los pájaros recibían las almas de sus jefes cuando morían, y los aztecas que los espíritus de los guerreros perecidos adoptaban la forma de colibrís y revoloteaban de flor en flor a la luz del sol. Los boros de Brasil creen que el alma tiene forma de pájaro y que sale del cuerpo en sueños bajo esa forma. Los indios Vilquila de Estados Unidos creían que el alma residía en un huevo situado en la nuca. Si la cáscara se rompe y el alma sale volando, el hombre debe morir. Un mago melanesio acostumbraba a enviar su alma fuera en forma de águila para averiguar lo que ocurría en los barcos que pasaban. Plinio declara que vio el alma de Aristeas de Proconesus salir de su boca en forma de cuervo. Existen creencias parecidas en países tan distantes el uno del otro como Bohemia y Malasia. Mediante estos ejemplos paralelos, vemos, entonces, que los antiguos egipcios no eran los únicos en imaginar al alma como forma de pájaro. Esta idea comparte la naturaleza de la creencia animística. Pero se nos ocurren otros ejemplos más concretos de esta fase de actividad religiosa. Por ejemplo, los objetos encontrados en tumbas primitivas de Egipto, como de otros sitios, a veces están rotos con la clara intención de liberar sus espíritus, sin lugar a duda para unirse con sus dueños. Otra vez, en el mito de Osiris encontramos que cuando su ataúd yacía en Bibles éste se quedó enredado en las raíces de un árbol, una rama de la creencia animística. En los textos a menudo se hacen declaraciones que solo pueden referirse a una condición primitiva del animismo. Por tanto, cada puerta en el otro mundo era sensible,
y se abriría si era correctamente conjurada. En el capítulo 86 del papiro de Ani, encontramos que a la llama del sol se le refiere como un individuo, igual que a la embarcación de Ra en el capítulo 42. Yo soy el nudo del árbol Aser, dice el hombre muerto en el mismo capítulo, refiriéndose al árbol que se enredó en torno al ataúd de Osiris. Todas estas son referencias animísticas y podrían multiplicarse fácilmente con mirar en cualquier manuscrito egipcio representativo. También la práctica de la magia en tiempos posteriores en el Valle del Nilo es hasta cierto punto sencillamente una supervivencia de la creencia animística. Fetichismo y totemismo. El fetichismo también abunda en las concepciones religiosas egipcias. Muchos de los dioses se representan llevando los fetiches de los que pueden haber sido originalmente derivados. Por tanto, la flecha de Neit es fetichista, una declaración que será posteriormente justificada, así como los símbolos de Min y otras deidades. El fetichismo es un término aplicado a los objetos grandes o pequeños, naturales o artificiales, que se considera que poseen conciencia, voluntad y cualidades sobrenaturales. En pocas palabras, un objeto fetiche es el hogar de un espíritu deambulante que se ha instalado allí. Los restos del fetichismo también se disciernen en los amuletos que llevaron todos los egipcios, vivos o muertos. Todos los amuletos comparten la naturaleza de los fetiches y a menudo se oye decir que traen buena suerte. Es decir, al igual que el salvaje cree que hay un agente poderoso trabajando por su bien viviendo en su fetiche portátil, el hombre civilizado no puede desacreditar del todo la idea de que el objeto colgando de la cadena de su reloj posea alguna cualidad inherente de buena fortuna. Muchos de estos amuletos tipifican las divinidades, tales como el signo del pandeo que simboliza la protección de Isis, el ojo sagrado representativo de Horus, y el símbolo de los dedos paralelos quizá pueda evocar los collares fetichistas de dedos encontrados entre la gente salvaje. Muchos egiptólogos niegan que el totemismo entró en la región del antiguo Egipto como una fuerza. El totemismo puede definirse como el reconocimiento, la explotación y el ajuste de la imaginaria relación mística del individuo o la tribu con los poderes sobrenaturales o los espíritus que les rodean. En tanto que el fetiche es hasta cierto punto el siervo de su dueño, el espíritu llevado a vivir en un objeto material para satisfacer los requerimientos de un individuo o de una comunidad, el tótem, ya sea personal o tribal, es un patrón y protector, y a menudo se representa en forma animal o vegetal. La diferencia básica entre el tótem individual y el tribal es todavía incierta, pero para el presente propósito será suficiente tratar con esta última. El antagonista más notable de la teoría de que algunas de las divinidades del antiguo Egipto tienen un origen totémico es el Dr. Awal-Isbay, el conocido egiptólogo. En su Dioses de los egipcios dice, parece ahora que es generalmente admitido por los etnólogos que hay tres causas principales que han inducido a los hombres a venerar los animales. Los han venerado como animales o como el hogar de los dioses o como representativos de los antepasados tribales. No existe absolutamente ninguna razón para dudar que en los tiempos neolíticos los egipcios primitivos veneraban los animales como tales y nada más. Ninguna de dichas afirmaciones se acerca a una definición del totemismo. Ahora, la teoría de que el tótem es un antepasado tribal se considera dudosa. El Dr. Bad continúa, la cuestión respecto a si los egipcios veneraban a los animales como representativos de los antepasados tribales o tótems ha dado lugar a muchas discusiones, y no es de sorprenderse, ya que este es un tema difícil. Sabemos que muchos de los estándares que representan los gnomos de Egipto se distinguen por las figuras de pájaros y animales, por ejemplo, el halcón, el toro, la liebre, etc. Pero no queda claro si es de suponerse que estos representan tótems, no es que el animal o pájaro que está de pie en una posición elevada o en un pedestal quiera representar a un fetiche o a un representante de un antepasado tribal, sino a una criatura que se considere como la deidad bajo cuya protección fueron dispuestas las gentes de un cierto territorio. Y podemos suponer que era ilegal matar o herir dicho animal o pájaro dentro de los límites de dicho territorio.
Los tótems se llevan invariablemente en pendones, pértigas y escudos, y es ilegal matarlos. También declara que la teoría totémica puede explicar ciertos hechos relacionados con la veneración de los animales de un número de tribus salvajes y medios salvajes en algunas partes del mundo, pero según el autor no puede considerarse que ofrezca una explicación de la veneración de animales de los egipcios. ¿Se puede preguntar entonces por qué solo Egipto fue inmune a la influencia del totemismo? El Dr. Ball continúa, en forma de una refutación final de la teoría totémica, que varios objetos, aparte de los animales, eran venerados y considerados como dioses en los pedestales gnomos, o que se convertían en los símbolos de las deidades que se veneraban en ellos. Por tanto, en algunos estandartes se manifestaban algunas representaciones de colinas, flechas, peces, etc. El Dr. Ball parece insinuar que estos objetos no pueden ser fetichistas o totémicos. Por ejemplo, el Dr. Ball no puede encontrar la razón de por qué 3 colinas estuvieran relacionadas con un dios. Esto no presenta un problema mitológico muy grave. En muchas partes del mundo los picos de las montañas, separadamente o en grupos, son objetos de la veneración directa. Se puede venerar una montaña porque es la residencia de un dios, por su propia importancia, tal y como lo eran el Olimpo, Sinaí y el Carmelo, que luego se convirtieron en los altos lugares de las deidades, o porque eran los lugares de nacimiento de ciertas tribus. Por ejemplo, tal y como nos informa el escritor indio Salcamayhuá, en el antiguo Perú cada tribu localizada o ayú tenía su propia paccarisca, o lugar de origen, muchas de las cuales eran montañas a las que los nativos se dirigían en la oración. Tú eres mi lugar de nacimiento. Tú eres mi fuente de vida. Protégeme de la maldad. O paccarisca. De hecho, estas montañas eran oculares, tal y como lo serían probablemente aquellas representadas en las normas egipcias. El que fueran veneradas como los hogares de los oráculos y por su propio bien, y no como el hogar de una deidad, parece estar probado en el hecho de que, en lugar de ser representadas en dicha deidad, lo son en estándares. Pero existen otras pruebas más aparentes de la naturaleza totémica de cierto número de deidades egipcias. Por ejemplo, queda claro que el Bast con cabeza de gato, que primero fue venerado en forma de un gato, era originalmente un tótem de gato. El cocodrilo era la encarnación del dios Ebek, y morada en un lago cerca de Crocodilópolis. Ra y Horus están representados con las cabezas de unos halcones, y Tas con la cabeza de un ibis. Anubis tiene la cabeza de un chacal. No cabe lugar a duda de que algunas de estas formas eran totémicas. Pero era un totemismo decadente, donde el sentimiento más primitivo se concentraba en ciertos animales que se consideraban divinos, unos tótems que se habían convertido en divinidades de pleno derecho. Los egipcios llevaban estandartes en los que representaban sus animales totémicos de la misma forma que los nativos del Darling Superior graban sus tótems en los escudos, así como las tribus americanas llevan mástiles coronados con trozos de corteza y donde están dibujados sus animales totémicos. Diodoro hace alusión a un ejemplo de protección mediante un tótem, declarando que hubo un cuento en Egipto que decía que un cocodrilo había salvado la vida de uno de los antiguos reyes. Por último, los habitantes de muchos de los gnomos de Egipto no comían ciertos animales. Esta es una clara indicación de que existe el totemismo, y no se podría citar mejor ejemplo de su existencia en Egipto. Sin embargo, no hay ninguna razón para suponer que en tiempos posteriores los animales en Egipto no fueran venerados por otras razones que no fueran totémicas. La veneración posterior de los animales pudo haber sido una reliquia del totemismo, pero es más probable que haya sido sencillamente de carácter simbólico. Incluso cuando los ritos y las creencias comitantes del totemismo dejen de ser reconocidos, el animal totémico puede mantener su forma bestial en lugar de adoptar una forma semi-humana. Cierta tribu de indios norteamericanos venera un tótem de pony, que en la actualidad se está convirtiendo en una divinidad de pleno derecho, pero que persiste en mantener su forma equina. De nuevo, en muchos casos,
La habilidad de los dioses egipcios de transformarse en animales mediante unas fórmulas mágicas es elocuente de su origen totémico. Se dice que no solo los animales individuales sino también todos los animales de una clase eran sagrados en ciertos gnomos. En dichos casos, Wiedemann dice que los animales no se honraban como dioses, sino más bien eran especialmente favorecidos por los dioses. Pero como esto es precisamente lo que ocurre entre las gentes de la época totémica, esta opinión tiene poco valor. Los mitos de la creación. Existen varios informes que tratan sobre la concepción egipcia de la creación del mundo y el hombre. En los textos de la pirámide encontramos la alusión a 8 dioses como los creadores y moldeadores del universo. El dios Nu y su consorte Nat eran deidades del firmamento y la lluvia que procede de allí mismo. Eu y Eut parecen personificar el fuego, y Kekekui y Kekuit, la oscuridad que planeaba sobre el abismo primitivo del agua. Keret también parecen haber personificado la noche y el caos. Algunos de estos dioses tienen cabeza de ranas, otros tienen cabezas de serpientes, y en esta conexión se nos recuerdan las deidades que se aluden en la historia de la creación grabada en el Popol Vuh, el libro sagrado de los indios Quiché de Guatemala, 2 de los cuales, Spillacoquis Mucane como son llamados las antiguas serpientes cubiertas de alas verdes, varón y hembra. En el informe de la historia de la creación que ahora está considerándose encontramos la mezcla de los gérmenes de la vida envueltos en una densa oscuridad, tan conocido para el estudiante de mitología como la creación sintomática de mitos en todas partes del mundo. Un papiro del 312 a.C. que está conservado en un museo británico contiene una serie de capítulos de naturaleza mágica, cuyo propósito es destruir a Pepi el demonio de la oscuridad, y aquí encontramos 2 copias de la historia de la creación que detallan cómo se creó el sol. En un informe, el dios Ra dice que adoptó la forma de Khepera, la deidad que solía acreditarse como la facultad creativa. Continúa diciendo que siguió creando cosas nuevas de las que ya había creado, y que éstas emanaban de su boca. El cielo, dice, no existía y la tierra todavía estaba sin crear, y las cosas de la tierra y las cosas reptantes no habían nacido en ese lugar, y yo las hice salir de Nu fuera de un estado de inactividad. Insinuaría que Khepera creó vida en el universo mediante la materia que proporcionó el abismo acuoso de Nu. No encontré ningún lugar, dice Khepera, donde pudiera permanecer de pie. Impuse un hechizo sobre mi propio corazón. Establece una fundación en Mat. Creé toda forma. Era un ser único. No había emanado de mí mismo el dios Su, y no había arrojado de mi ser la diosa Tefnut. No había ningún otro ser trabajando conmigo. La palabra Mat significa ley, orden o regularidad, y de la alusión de que Khepera impusiera un hechizo sobre su corazón, podemos suponer que éste aprovechó su habilidad mágica en el proceso creativo, o puede significar, en la fraseología bíblica, que se propuso crear un mundo. El Dios continúa diciendo que una multitud de cosas son creadas desde su corazón. Pero el sol, el ojo de Nu, estaba tapado por su Tefnut, y fue solo después de un periodo indefinido cuando estos 2 seres, los hijos de Nu como salieron de la masa acuosa y llevaron consigo el ojo de su padre. En esta conexión encontramos que el sol, como ojo, tiene cierta afinidad con el agua. Entonces Odín sacrificó su ojo a Mimir por un sorbo del pozo de la sabiduría, y encontramos que los pozos sagrados conocidos por la cura de la ceguera a menudo están relacionados con las leyendas de los santos que sacrificaron su propia vista. La alusión en esas leyendas probablemente es a la circunstancia de que el sol que se refleja en el agua tiene el aspecto de un ojo. Por tanto, el ojo de Nu siguió a su Tefnut cuando estos salieron de las aguas. En este caso, Su puede representar la luz del día y Tefnut la humedad. Entonces Khepera lloró profusamente, y de las lágrimas que invirtió nacieron el hombre y la mujer. El dios hizo entonces otro ojo, que con toda probabilidad era la luna. Después de esto,
creó las plantas y las hierbas, los reptiles y los seres reptantes, mientras que Geb y Nat, Osiris e Isis, Set y Neftis y Horus nacieron de Su y Tefnut. Estos forman la compañía de los grandes dioses en Heliópolis y es suficiente para demostrar que la parte posterior de la historia por lo menos era una maquinación sacerdotal. Pero había otra versión, obviamente un cuento de la creación según los veneradores de Osiris. Al principio de Khepera nos dice enseguida que él es Osiris, la causa de las materias primitivas. Este cuento era sencillamente una sincera usurpación de la leyenda de la creación para el bien del culto osiriano. En esta versión, Osiris declara que al principio estaba completamente solo. Creó un dios del alma desde el abismo inmóvil de Nu, es decir, le dio al abismo primitivo un alma propia. El mito luego procede palabra por palabra exactamente en la misma manera de la que trata con el trabajo creativo de Khepera. Pero solo hasta ahora, ya que encontramos a Nu identificado con Khepera y a Osiris que declara que su ojo, el sol, estaba tapado por grandes arbustos durante muchos años. Entonces, los hombres son creados mediante un proceso parecido a aquel descrito en la primera leyenda. Mediante estos cuentos encontramos que los antiguos egipcios creían que la deidad eterna que moraba en un abismo primitivo donde no podía encontrar un punto de apoyo, dotó de un alma la más aquosa debajo de ella, que creó la tierra imponiendo un hechizo sobre su corazón, diferente a su propia conciencia, y que le sirvió como un lugar donde permanecer de pie, que produjo los dioses Su y Tefnut, quienes en su turno se convirtieron en los padres de la gran compañía de los dioses, y que dispersó la oscuridad creando el sol y la luna de sus ojos. Después de estos actos hubo la insensible creación de hombres y mujeres mediante el proceso del lloro, y la creación más sofisticada de la vegetación, los reptiles y las estrellas. Con este último, vemos la supervivencia de un mito de creación de lo más primitivo y bárbaro, que se parece más a las imaginaciones crudas del hombre rojo que a cualquier otro concepto que podría suponerse haber surgido de la conciencia clásica egipcia. Pero de dicho material poco prometedor surgen todos los sistemas religiosos, e indiferente al gran esfuerzo hecho para probar que los egipcios eran diferentes a las demás razas en este aspecto, en poco tiempo este esfuerzo de defenderles está destinado a ser abatido por los implacables hechos. Tenemos referencias a otras deidades en los textos de la pirámide, algunas de las cuales parecen anónimas. Por ejemplo, en el texto de Pepi primero encontramos un homenaje ofrecido a uno que tiene 4 caras y que trae la tormenta. Este parecería ser un dios del viento y la lluvia, cuyos semblantes se dirigen hacia los 4 puntos de la brújula, y de aquí vienen los 4 vientos. Efectivamente, el contexto prueba lo último cuando dice: has cogido la lanza que más quieres, ese arma puntiaguda que vaga por las orillas del río con su doble punta como los dardos de Ra y el doble puño como las garras de la diosa Maftet. Las compañías de los dioses. En los textos de la pirámide encontramos frecuentes alusiones a varios grupos que constan de 9 dioses cada uno. Uno de estos grupos de dioses, o eneadas, se llamó el Grande y otro el Pequeño, y también se hace mención a los 9 dioses de Horus. Sin embargo, se desconoce si este grupo está relacionado de alguna forma con cualquiera de los otros. En los textos de la pirámide, de Teti, también leemos sobre un grupo doble de 18 dioses que se repiten en el texto de Pepi I. Estos 18 dioses quizás sean sencillamente las compañías grandes y pequeñas de dioses todos juntos. Sin embargo, en los textos de Pepi I y Teti, encontramos una tercera compañía de 9 dioses, reconocidos oficialmente por los sacerdotes de Heliópolis, y las 3 compañías están representadas por 27 símbolos que representan la palabra Nete puestos en fila. Aunque se diga que estas compañías de dioses constan de 9 deidades, esto se debe a su designación de Peset, que significa 9. En realidad, la pequeña compañía consta de 11 dioses, pero 9 era su número original, y, como dice Sir Gastón Maspero, cada uno de ellos, especialmente el primero y el último, podrían ser desarrollados.
Una compañía local como la de Heliópolis que quizá pueda tener el dios de otro nomo o distrito incorporado en ella en una de dos maneras, es decir, el dios ajeno puede reemplazar a uno de los dioses locales o ser puesto a su lado. De nuevo, los dioses ajenos podrían ser incorporados al líder del Peset. Cuando un dios era admitido en una compañía también eran incluidas todas las demás deidades que se relacionaban con él, pero sus nombres no eran clasificados al lado de los de sus miembros originales. Estas tres compañías de dioses ya estaban completamente desarrolladas en el periodo de la quinta dinastía, y no cabe duda de que la teología egipcia le debía la formación de este panteón a la casta de sacerdotes que gobernaban en Heliópolis. No le dieron ningún nombre al tercer Peset. La primera compañía consta de los dioses Tem, Su, Tefnut, Eb, Nat, Osiris, Isis, Set, Neftis. En ocasiones a Horus se le asigna como jefe de la compañía en lugar de Tem. En el texto de unas encontramos los nombres de los dioses de la pequeña compañía, pero en su mayoría tienen poca importancia. Rara vez se menciona la tercera compañía, y se desconocen los nombres de sus dioses. La tierra, así como el cielo y el mundo de los muertos, tenía su cuota de deidades, y es muy probable que las tres compañías de dioses puedan referirse a cada una de estas regiones. Los miembros de cada compañía variaban en diferentes periodos y diferentes ciudades. Pero el gran dios, o la diosa, local era siempre el jefe de la compañía en un área dada. Como se ha dicho, este puede estar unido a otra deidad. Por ejemplo, en Heliópolis, donde el dios local jefe era Tem, los sacerdotes unieron a su nombre el de Ra, y se dirigieron a él en oración como Ra-Tem. Los textos de todos los periodos muestran que los dioses locales jefes de muchas ciudades conservaron su preeminencia casi hasta el final. La tierra de Egipto se dividió en provincias llamadas Sput, a las que los griegos dieron el nombre de nomos. En cada una de estas reinaba cierto dios o grupo de dioses variando según consideraciones raciales u otras. Para la gente de cada nomo su dios era la deidad por excelencia, y en los tiempos antiguos está claro que la veneración de cada provincia era casi lo mismo que una religión separada. Esta división del país debe tener lugar en una primera época, y seguramente se debe mayormente a la conservación de las diferencias religiosas. Los dioses de los nomos seguramente datan de los tiempos predinástico, como lo prueban las inscripciones previas a los textos de la pirámide. El número de estas provincias variaba de un periodo a otro, pero el promedio parece ser entre 35 y 40. Sería inútil enumerar los dioses de los varios nomos en este lugar, ya que muchos son oscuros, pero se mencionará cada deidad que pertenece a un nomo. Varios nomos veneraban al mismo dios. Por ejemplo, no menos de 6 veneraban a Horus, mientras que 3 provincias veneraban a Knemu, y 6 a Hazer. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre la idea egipcia de Dios, las deidades de los textos de la pirámide y los entierros primitivos, no se lo pierdan.